Hay historias que nunca debieron contarse, ecos de lo prohibido, susurros de lo desconocido. Bienvenido a Crónicas del Miedo, donde el terror no es ficción, es advertencia. La procesión de las ánimas. Dicen que en la ciudad de Guanajuato, famosa por su red de túneles y callejones que serpentean como laberintos, existe un cementerio tan antiguo que algunas tumbas se han hundido bajo su propio peso con el paso de los años. Entre los trabajadores del Camposanto se habla de un fenómeno que sucede solamente una vez al año: la procesión de las ánimas. Un suceso tan insólito que pocos tienen el valor de presenciarlo. Fue en el año 2016 cuando Rubén, un joven que se ganaba la vida como vigilante nocturno, se ofreció a cubrir el turno de un compañero enfermo. Se sentía seguro de que esa noche sería tan tranquila como cualquier otra. Al caer la tarde, la mayoría de las familias que habían visitado a sus muertos se marcharon poco a poco, dejando el lugar envuelto en un silencio profundo. Las velas que habían encendido titilaban sobre las lápidas, lanzando destellos pálidos que apenas iluminaban la senda de grava. Rubén se sentó en una banca cercana al osario. El frío empezaba a calar en sus huesos, así que encendió un cigarro mientras revisaba su teléfono para distraerse. De vez en cuando levantaba la vista, vigilando que ningún desconocido entrara a husmear entre las tumbas. Transcurrieron varias horas sin novedad, hasta que cerca de las 3 de la mañana percibió algo extraño. Primero fue un ligero rumor, como pasos que crujían sobre la gravilla. Miró alrededor con curiosidad, convencido de que se trataba de algún gato callejero, pero no logró distinguir movimiento alguno. Fue entonces cuando el aire se volvió helado de manera repentina. Una corriente de frío recorrió su espalda, obligándolo a frotarse los brazos. El silencio se hizo absoluto, tan profundo que ni el canto de los grillos se escuchaba, ni un leve murmullo del viento. Rubén se incorporó con un presentimiento difícil de explicar. Y en ese momento, emergiendo desde la sección más antigua del cementerio, aparecieron las figuras. Un grupo de siluetas humanas se desplazaba con lentitud por el pasillo central. Llevaban túnicas blancas que parecían emitir un resplandor pálido, como si su piel misma iluminara la oscuridad. Rubén trató de contarlas. Eran al menos 8, quizá 9. Algunas caminaban con la cabeza inclinada. Otras sostenían cirios encendidos que no se consumían. Una figura al frente portaba una cruz de madera ennegrecida por el tiempo. Un escalofrío le recorrió el pecho. Quiso retroceder, pero las piernas no respondieron. Solo pudo contemplar aquel desfile que avanzaba sin mirarlo, sin emitir un solo sonido. Cada tanto, alguna de las figuras se detenía frente a una lápida, se inclinaba un instante como si hiciera una oración silenciosa, y luego continuaba caminando con la misma calma. Rubén permaneció paralizado detrás de una columna de piedra. El corazón le retumbaba tan fuerte que creyó que se desmayaría. La procesión siguió su curso durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, al llegar al mausoleo principal, las figuras giraron hacia un costado y desaparecieron en la penumbra. En cuanto los perdió de vista, Rubén sintió que recuperaba el control de su cuerpo. Sin pensarlo, corrió hasta la caseta de vigilancia, se encerró por dentro y se dejó caer en una silla, temblando de pies a cabeza. Ahí permaneció hasta que el primer rayo de sol iluminó los cipreses del panteón. Al amanecer, aún con la voz temblorosa, narró su experiencia a don Sebastián, el sepulturero más veterano del lugar. El anciano escuchó con atención sin interrumpirlo. Cuando Rubén terminó de hablar, don Sebastián asintió despacio y le contestó con la calma de quien lleva toda la vida acostumbrado a los relatos de ultratumba. No todos pueden verlos.
Ellos aparecen solo ante quienes necesitan recordar que aquí hay almas que todavía esperan ser liberadas. Rubén nunca volvió a reírse de las leyendas. Cada día de muertos deja encendida una veladora en el sendero donde los vio marchar en silencio. A veces, mientras se aleja del panteón, le parece sentir el mismo frío recorriendo su espalda, como si aquellas almas siguieran caminando a su lado. La fosa 17. Nadie quiere estar cerca. En los pueblos pequeños, la gente conoce cada nombre escrito en las lápidas del cementerio. Pero hay una tumba en particular que casi nadie se atreve a mencionar. La llaman simplemente la fosa 17 y está en el rincón más apartado, donde la barda del camposanto se resquebraja y se cubre de enredaderas. La historia empieza en los años 30, cuando un hombre conocido como El Mañoso vivía en aquel lugar. Nadie recuerda ya su verdadero nombre. Su apodo le quedó por la mala fama que cultivó durante toda su vida. Era un hombre violento, pendenciero, que pasaba los días bebiendo y lanzando amenazas a cualquiera que se interpusiera en su camino. Una noche de tormenta, lo hallaron muerto, tirado junto al atrio de la iglesia. Nadie preguntó por él. Nadie acudió a reclamar su cuerpo. Algunos dicen que se merecía ese final por todo el daño que hizo en vida. Fue el párroco quien, por pura caridad, decidió pagar un entierro modesto. Pero incluso muerto, aquel hombre despertaba recelo. Nadie quería que su tumba quedara cerca de la de sus seres queridos. Por esa razón, los sepultureros cavaron la fosa más alejada, casi pegada al muro de adobe que separaba el cementerio de la carretera. Así nació la fosa 17. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas que nadie se atrevía a contar en voz alta. El primero en dar testimonio fue don Ramón, sepulturero de oficio. Él contaba que, algunas noches, mientras revisaba que todo estuviera en orden, escuchaba golpes sordos que venían de la tierra. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que cada madrugada, a la misma hora, se repetía aquel sonido. 3 golpes, uno tras otro, como si alguien desde el fondo de la tumba tocara con los nudillos el ataúd. Un amanecer llegó más temprano que de costumbre. Al acercarse a la fosa 17, vio la tierra removida, surcada de grietas. Fue entonces cuando comenzó a decir que esa tumba no se quedaba quieta. Con los años, otros trabajadores confirmaron sus palabras. Muchos sepultureros nuevos decidieron no acercarse por precaución. Algunos decían que, al pasar junto a la fosa, sentían un escalofrío que les calaba hasta los huesos, incluso en pleno verano. Otros afirmaban que si uno se detenía en silencio, podía escuchar un murmullo profundo que salía de debajo de la cruz astillada. «Sáquenme, sáquenme de aquí». Los más escépticos aseguraban que eran simples supersticiones, cuentos para asustar a los que llegaban por primera vez. Sin embargo, los rumores crecían y pocos se atrevían a rondar por ese extremo del camposanto. Mi abuela solía contar que cuando era niña, su madre la llevaba a visitar la tumba de su abuelo. Para llegar allí, era inevitable pasar a unos metros de la famosa fosa. Ella recordaba con claridad cómo su madre le apretaba la mano con fuerza y le pedía que no volteara bajo ningún motivo. Pero un día, el miedo se mezcló con la curiosidad. Mi abuela levantó la vista justo cuando pasaban frente a esa esquina solitaria. Nunca pudo olvidar lo que vio. Desde la tierra removida, emergía un rostro desfigurado, cubierto de polvo, con la piel tan blanca que parecía hecha de cera. A pesar de que la boca permanecía cerrada, mi abuela escuchó la voz de aquel hombre resonando en su mente. «Ahora que me viste, vendré por ti». Fue tanto el impacto que regresó a su casa con fiebre. Durante días, deliró en la cama mientras repetía lo mismo, que los ojos del difunto seguían abiertos, fijos en ella. Pasaron los años, pero cada aniversario de la muerte del Mañoso, mi abuela soñaba con aquella cara. Despertaba empapada en sudor,
convencida de que algún día cumpliría su promesa. Hoy en día, los sepultureros nuevos siguen evitando ese rincón. Algunos, más valientes, se atreven a acercarse de día, pero jamás por la noche. Cuentan que si uno se detiene y observa con suficiente atención, puede notar que la cruz está ladeada y que la tierra se mueve levemente, como si el cuerpo que yace allí todavía intentara salir. Tal vez sea cierto que la maldad de algunos hombres se aferra a este mundo, incluso después de la muerte. Y quizá, en lo más profundo de la fosa 17, todavía haya alguien que espera con los ojos bien abiertos. La muchacha del panteón. Muchas veces uno acude al panteón pensando que el silencio es solo paz, hasta que ese silencio empieza a tener otros matices. Hace algunos meses viví algo que me marcó tanto que aún hoy me cuesta entenderlo por completo. Una experiencia que me enseñó que hay cosas que no podemos explicar, por más lógica que busquemos. Fue en 2023, cuando mi familia y yo decidimos ir al panteón a visitar la tumba de mis padres. Aquella tarde, el lugar estaba desierto. Durante todo el camino no vimos un solo visitante, aunque el cementerio era tan grande que bien podían encontrarse personas en otros sectores. Para nosotros no era nada fuera de lo común. No era fecha de conmemoración ni de festividades. Reinaba un silencio absoluto, apenas interrumpido por el murmullo de las hojas mecidas por el viento, algún pájaro que cantaba a lo lejos y el eco de nuestros pasos sobre la gravilla. Cuando llegamos a la lápida de mi mamá, notamos que estaba algo descuidada. El mármol tenía polvo acumulado y los floreros adheridos a la tumba contenían ramos de flores secas, seguramente olvidadas en visitas pasadas. En ese momento, vi de reojo a una muchacha arrodillada junto a la tumba vecina. Ella estaba dándonos la espalda con la mirada fija en la tierra. Su cuerpo temblaba de tanto que sollozaba. Preferí no decir nada por respeto. Mientras tanto, empezamos a limpiar la tumba de mi mamá. Yo saqué la pequeña escoba que llevábamos y barrí alrededor. En ese instante, mi hermana y su esposo se ofrecieron a traer agua para limpiar mejor la lápida y, de paso, llenar los floreros con los ramos de rosas frescas que habíamos comprado. Mis otros hermanos decidieron ir por algo de comida para almorzar más tarde. Así que me quedé sola, sentada al borde de la tumba de mi madre, leyendo aquel epitafio tan triste que mandamos grabar. Me puse a reflexionar sobre lo corta que es la vida y cómo el tiempo nos consume sin darnos cuenta. Pensaba en las preocupaciones que tanto nos abruman y que al final no tienen sentido cuando todo termina. Me perdí en ese estado, casi como un trance, hasta que un sonido muy peculiar me sacó de mis pensamientos. El llanto quebrado de la chica que seguía al lado. Me volví hacia ella. Esta vez no intentaba contenerse, sino que sus lamentos salían tan hondos que se me apachurró el corazón. Me levanté con cuidado y caminé hacia su lado. No sabía bien qué decir, pero al final susurré con suavidad: «Mucho ánimo, hermosa, ánimo». Ella no me miró. Solo alzó un poco la cabeza y mientras se limpiaba las lágrimas, me agradeció con una voz bajita. Luego estiró su brazo y me entregó un librito de la Virgen de Guadalupe, junto con un rosario rosa confeccionado con pétalos naturales. El aroma dulce me envolvió al instante. Tenía un perfume a rosas que jamás había percibido en otro rosario. Fue entonces que me habló otra vez, mirándome con ojos enrojecidos. «¿Podrías rezar por mí? Ninguno de mis familiares vendrá hoy». Sentí un nudo en la garganta. Me dolió imaginar que estaba tan sola, así que le contesté que sí, por supuesto. Abrí el libro y empecé a rezar. Durante todo ese tiempo, ella no pronunció una sola palabra. Mantuvo su mirada perdida sobre la tumba sin mover un músculo, mientras las lágrimas le seguían cayendo. Me pregunté qué tragedia la habría dejado así. Tal vez allí descansaba algún hermano, o quizá sus padres. Tal vez el amor de su vida. No podía saberlo, pero su pena se sentía tan fuerte que impregnaba el aire.
Mientras leía las oraciones, observé con más detalle la tumba donde ella estaba postrada. No tenía losa ni lápida, apenas una cruz deteriorada por el tiempo, clavada directamente sobre la tierra. Todo lucía descuidado, como si nadie se hubiera molestado en visitarla en años. Al terminar el rosario le pregunté si podía prestarme un momento aquel rosario tan hermoso para dedicar unas oraciones también a mi mamá. Ella me sonrió con un gesto triste y respondió: «Claro, ya es tuyo». Le devolví la sonrisa y me giré de nuevo hacia la tumba de mi madre. Mientras rezaba, pensé que no quería quedarme con el rosario. Mi intención era devolvérselo en cuanto acabara. Poco después, mi hermana y su esposo regresaron cargando los botes de agua. Sin decir nada, los colocaron en el suelo y se unieron a la oración que recitaba en voz baja. Cuando terminamos, les pregunté por qué se habían tardado tanto en volver. Me contaron que al llegar, descubrieron que no había agua en el panteón, por unas reparaciones. Habían tenido que salir hasta una casa cercana para pedir un poco. Además, se les complicó encontrar dónde comprar los recipientes, porque habíamos olvidado llevar los nuestros. Fue entonces que mi hermana reparó en el rosario que tenía entre las manos. «Oye, ¿y ese rosario? Está precioso. ¿Dónde lo compraste?», me preguntó mientras lo tomaba con delicadeza. Le expliqué que me lo había prestado la muchacha que estaba rezando junto a nosotros. Señalé con la cabeza hacia donde ella había estado todo el tiempo, pero cuando miré, no había nadie. Mi hermana me observó con desconcierto y luego se giró para ver detrás de mí, como buscando a la desconocida. Con una expresión confundida, me dijo que en ningún momento vio a ninguna chica por allí. Yo insistí que desde que llegamos, la muchacha estaba en esa tumba, que incluso la oyeron llorar. Ambos se miraron y negaron con la cabeza. Dijeron que mientras me observaban rezar, no había más personas alrededor, que todo el cementerio estaba igual de vacío que cuando llegamos. Después, cuando llegaron mis otros hermanos con la comida, aproveché para preguntarles si ellos la habían visto antes de irse. También lo negaron. Ninguno recordaba haber notado a nadie junto a esa cruz. Mientras todos limpiaban los restos de flores viejas, me aparté un momento. Necesitaba entender qué había pasado. Caminé hacia la entrada. Revisé cada pasillo del cementerio, pero no encontré a la muchacha por ninguna parte. Volví a la tumba pensando que tal vez había regresado mientras yo buscaba, pero estaba igual de vacía. Solo la cruz vieja se mantenía allí, inclinada sobre la tierra seca. Fue entonces que comprendí que ninguno de ellos pensaba que yo bromeaba. Todos vieron mi cara de asombro y entendieron que hablaba en serio. Mi cuñado se agachó junto a la cruz para inspeccionar la madera astillada. Dijo que parecía tener algo escrito, pero que las letras ya se habían borrado. Ninguno pudimos leer un solo nombre. Nos miramos unos a otros en silencio. Alguien, no recuerdo quién, sugirió que rezáramos un rosario completo en memoria de quien descansara en aquella tumba abandonada. Así lo hicimos. Cuando terminamos, guardé el libro de oraciones y aquel rosario rosa en mi bolso. Volví a casa con la sensación de que aquello no había sido una coincidencia. Pocos días después, el rosario desapareció. Busqué por todos lados. Pregunté a toda la familia si alguien lo había tomado por error, pero nadie sabía nada. Al final, solo conservo el pequeño libro. Desde entonces, cada vez que vuelvo a visitar a mis padres, llevo flores también para esa tumba olvidada. Y con mi familia estamos pensando cooperarnos para arreglarla y que al menos luzca un poco más digna. También planeamos preguntar a la administración si tienen algún registro del nombre de la persona que descansa allí. Sea quien sea, yo estoy convencida de que esa muchacha que me pidió que rezara por ella es la misma que reposa bajo aquella cruz. Tal vez murió en el olvido, o tal vez ya no queda nadie que rece por su alma.
Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dejando tu pulgar arriba y compartiéndolo con quien pueda disfrutar de estos relatos. Suscríbete para formar parte de Crónicas del Miedo, donde cada historia es un viaje al misterio y lo inexplicable. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y recuerda que puedes contactarnos en nuestras redes sociales para compartir tus experiencias, leyendas, testimonios y relatos paranormales. Será un honor narrarlos aquí, dándote el crédito que mereces. Esto fue Crónicas del Miedo, con Eric. Buenas noches.